buenos días. Para mí es un honor siempre acompañar a los héroes del sector más importante de una economía, que es el transporte. Gracias por la invitación a mi amigo Henry Cárdenas, a Arnulfo Cuervo. He hecho todo lo posible dentro de esta agenda tan apretada, atendiendo sesiones del Congreso. Yo estoy en Comisión Primera Constitucional y atendiendo campaña, obviamente apoyando a nuestros candidatos en todo el país, a nuestras coaliciones. El transporte es equivalente a la circulación de la sangre en un cuerpo vivo. Cuando usted bloquea, sencillamente se muere. El transporte es el que dinamiza la totalidad de la economía. Y ustedes han tenido que enfrentar, como muchos otros que su negocio usualmente estaba en el campo, lo que es la historia de la violencia de un país que se enfrenta cada cierto tiempo a repetir la misma dosis de convertirse en un estado fallido. Yo le he de alguna forma transmitido a las personas en distintos escenarios nacionales e internacionales esa necesidad de conocer nuestra historia, porque es cierto que el que no la conoce está destinado a repetirla. Desafortunadamente Colombia, voy a salirme de aquí que me siento como profesora. Colombia, desde su fundación como nación, cuenten desde hace cuántos años, ha sido un país marcado por la violencia. La segunda mitad del siglo XIX, eso es de 1850 hacia adelante, solo hubo guerras civiles. Cualquiera se autodenominaba general, coronel, tenía un puñado de personajes que lo seguían y ya tenía un ejército. Y así se batió Colombia en una república temprana llena de violencia y de guerras. Ustedes recordarán algunos personajes conocidos: el general Mosquera, el general Obando. En la costa, bueno, yo tenía, el abuelo de mi marido era el general Laforí, el general Socarrás, y todos estos generales mantenían un control sobre el territorio que apenas estaba consolidándose con los contenidos que tiene que tener una nación para convertirse ya en un Estado que le brinde a sus ciudadanos la igualdad en sus derechos. Toda esa etapa de formación de país estuvo marcada por la violencia hasta la guerra de los 1000 días. Y en ese momento llega un general, Rafael Reyes, que trae una época de lo que se denominó la Restauración Nacional. Entonces tenemos algunas épocas donde hay acuerdos, donde se vive una relativa paz y después otra vez el desorden. Lo que no tiene claro la gente es cuándo entró el comunismo con sus distintos disfraces en Colombia. Y también tienen responsabilidad los partidos tradicionales, liberal y conservador. Entonces llegamos a los años 20, internacionalización del comunismo. Lenin ordena con la Comintern trasladar el movimiento revolucionario a América Latina. Y aquí empezamos a vivir, no en los 60, como aparece la fundación del ELN, del EPL y de las FARC, no. Desde esos tempranos años 20. Y están todos los rezagos, y está toda la tragedia y todo lo que se vivió. Por ejemplo, la creación de mitos y leyendas, que es de lo único que ha vivido tanto el nazismo como el fascismo como el comunismo, que son hermanos siameses. Fascismo no es derecha. La izquierda nos rotula a nosotros de fascistas porque necesitan identificar un enemigo, pero son idénticos.
porque son doctrinas colectivistas que anulan al individuo. Y aquí voy a este tema, porque este tema está más vigente hoy que nunca. A mí me decían hace 10 años, pero si es que el comunismo se acabó, usted está loca. Es que desde que se cayó el muro de Berlín, no, esto es como un cáncer que usted extirpa por un lado y le revienta por el otro. Y hoy está más vivo que nunca, a través de toda la propaganda que se hacía antes, hoy activada a través de las redes sociales y de un cartel que ustedes han oído hablar de él, que es el Foro de Sao Paulo. Se tomaron América Latina, vino la ola roja, logramos derrotarlos, pero subieron unos presidentes blanditos, de esos que sienten culpa. Como les digo yo, ¿por qué sentís culpa? ¿Vos te robaste tu empresa? ¿El producto de tu trabajo es producto de un ilícito? ¿Por qué culpa? Entonces, en ese trasegar de esta historia, llegamos a unos niveles de violencia exacerbados hasta el Frente Nacional, donde pactan los partidos que se mataron y dicen vamos a alternarnos el poder. Y vivimos una relativa paz y construimos instituciones. La izquierda se inventó que los habían dejado por fuera, cuando en Colombia jamás ha sido proscrito el Partido Comunista. Y ahí seguimos en las oleadas de violencia hasta los años 80 y los 90, que fueron los peores. Y así como yo creé la fundación de Fedegan Fundagán para contar la verdadera historia de todos esos campesinos y ganaderos de Colombia que habían dejado su vida produciendo en un país que nunca le invirtió un centavo al campo, y que el mito de la izquierda era convertirlos en paramilitares. Así como logré tener 10.000 víctimas ganaderas, ustedes deben tener en el recorrido de los anales de la historia, de construir un gremio en la adversidad de unas vías que no se hacen, de un territorio escarpado, desafiándolo todo y todo, porque las imágenes están vívidas y las estamos volviendo a repetir, con la quema de camiones, con el robo de mercancía, con la inseguridad absurda y con una prueba que nos dejó toda esta internacional socialista que sigue viva hoy, de destruirnos el país con un paro donde crearon también una leyenda. ¿Acuérdense? Mitos y leyendas. Marquetalia es una leyenda, donde los campesinos cogieron las armas. Falso. Internacional comunista. El Che Guevara es un mito. Hoy el Che Guevara sería calificado de asesino en serie. Che Guevara, que asesinaba además homosexuales, pero lo usan los muchachitos el Día del Orgullo Gay. Esa es parte de la propaganda. Y nosotros nos seguimos moviendo y vemos que hoy el desafío está más claro que nunca. En el 2021 lo que hubo en Colombia, en el Valle, en Cali, mi ciudad, en mi barrio, fue una toma guerrillera financiada por el narcotráfico que disfrazaron de estallido social. Aquí el gremio de ustedes fue de los más afectados. Yo vi cómo se les prometía a esos conductores de camión que iban a estar resguardados por la vía Buenaventura. La vía Buenaventura es el eje principal, es el corazón de la economía de Colombia. Había que cortar, había que generar un paro cardíaco en la vía Buenaventura. Todo el mapa de Colombia está estudiado por los criminales. Pero también está inventada la receta, que es lo que da tristeza. Hoy, desafortunadamente, están en el poder los que otrora disfrazaron de romanticismo las acciones violentas. Los Robin Hood, cuando Colombia es un país lleno de muertos. Hoy el presupuesto nacional se gasta billones en un acuerdo fallido de La Habana. Y seguimos debiéndoles, porque al comunismo usted nunca termina de pagarle, a pesar de que lo asesinen. Porque aquí nos cambiaron la realidad. Las víctimas son ellos y los victimarios somos las personas que trabajan.
Entonces acá hay un reto muy grande. Y el reto grande es que esta es la época de los valientes como ustedes. O defendemos el país o nos quitan esta patria. Eso ya es decisión de cada uno. No lleva un año cuando ya nos han demostrado lo que son capaces. Yo me angustio, me desespero, porque cuando yo me enfrento a una forma de pensamiento que tiene la desfachatez de controvertir con la evidencia, contra la evidencia, pues uno dice, ¿yo con quién estoy conversando? Cuando una ministra Corcho tenía además ese talante tan desagradable de pretender tener la verdad revelada sobre un sistema que puede tener muchos problemas, pero está demostrado que es uno de los mejores del mundo. Yo he podido atender gente humilde y pobre en la clínica Valle de Lili, en la clínica Santa Fe. ¿Qué hay que reformar? Pues claro, si es que usted hace reformas en su casa, en su oficina, en el flujo de procesos natural de su negocio, usted dice, me está fallando esto, estoy contratando a la gente inadecuada, pero no es estatizar la salud, por Dios. La reforma laboral hecha por los que no han vendido un chicle en una tienda. Cuéntenme, todos estos personajes que están en este gobierno, ¿qué negocio tienen? Si han arriesgado su patrimonio en una aventura, con una ilusión, como lo hace uno cuando va a emprender. Si han pagado una nómina, ¿qué impuestos ha pagado estos personajes que hoy gobiernan, mal gobiernan? Cero. Por eso la laboral va exactamente en contravía de las libertades, como la de la salud, de decidir. Entonces ahora son las centrales obreras como las CUT y los FECODE los que van a definir la vida laboral. ¿Ustedes creen que entre más obligaciones va uno de empresario y de empleador a generar empleo? Todo lo contrario. El que sabe hacer plata la hace aquí en cualquier parte del mundo. ¿Va a invertir a otro país? No liberalizar la jornada laboral ha hecho que la informalidad sea rampante. Hay gente que solo puede trabajar el fin de semana, solo puede trabajar en la noche. Pero en estas mentes contaminadas de revolución romántica, pues lo que tienen es un imaginario de Estado que existe en los países fracasados. Salud laboral. ¿Y qué tal la pensional? El afán por meter la mano en el botín de los ahorros de la gente. También hay que atender a los ancianos. Sí, también hay que buscar que la gente que no terminó de cotizar por lo menos reciba algo. Sí, todo eso es cierto. A mí no me gustan los monopolios y tengo mis discrepancias con los monopolios del sector financiero y serias, porque este es un país que no ha gozado del sistema capitalista. Para que a usted le presten, le toca demostrar que tiene plata. Los gringos le prestan hasta el ilegal. Cuando usted tiene una deficiencia estructural de mercado como la falta de acceso a capital, vive la gente en el gota a gota porque necesita la herramienta que se llama capital. Y cuando usted accede al capital, usted se resuelve la vida. Es que la gente no es tonta. La gente sabe hacer algo. No, estás completamente impedido, porque es un país donde no entran los servicios financieros del exterior y los internos son demasiado costosos. Ustedes todos que tienen empleados, ¿durante cuánto tiempo pagan una moto? 6 veces pagan la moto. Entonces, aquí exponiendo todos, porque todos tenemos que ser responsables de recoger este país, de corregir lo que está mal, de enderezar el rumbo, pero lo más desafiante es unas petrorreformas que nos distraen. En el fondo, les quiero decir, para terminar, que el objetivo que yo veo al corto plazo en una
un afán de un gobierno que no va a tardar lo que se demoró Hugo Chávez, que además entró al poder con el apoyo de todos y lo aplaudían como si fuera un mesías. Este no. Además vemos que la financiación no fue clara, además vemos que se pasaron los topes. Vamos a ver hasta dónde tenemos Estado de Derecho o no, porque también esa ha sido una zozobra en nuestra vida institucional. Pero lo más grave hoy, y es donde ustedes van a sentir la necesidad de estar unidos con las comunicaciones, con toda la información que pueda tener cuando ustedes van por las vías de Colombia, recogiendo y guardando toda la información de cómo están las vías. Ustedes van a ser estratégicos, como cuando uno crea frentes locales de seguridad, pero ustedes son los frentes rodantes de seguridad. Porque lo que yo veo, como lo dice Carlos Alonso Lucio, es un afán por premiar bandidos. Aquí se pretende premiar a los del Pacto de la Picota, con muchas promesas que no le han podido cumplir, y se pretende premiar a la primera línea que actuó de la mano del ELN y de las FARC. Aquí se pretende dar un perdón maquillado de diálogo, tan bonito. Sí, nosotros somos los de la guerra, los que no hemos matado a nadie, ellos son los de la paz, inversión revolucionaria. Aquí se pretende revivir la cumbre agraria, como se lo dije hace 2 días a la ministra Jennifer Mojica. Ella fue la subgerente de tierras rurales cuando metieron el plan piloto de restitución de tierras contra 3 fincas y se inventaron falsos desplazados con el cura Francisco de Ruz. Y destrozaron la propiedad privada nuevamente con una leyenda de desplazamiento que no existió. ¿Y por qué? Porque el mapa de Colombia está estudiado, porque no es gratuito. Si ustedes tuvieron en su familia antepasados finqueros, ganaderos, Santander, norte de Santander, el Magdalena, Bolívar, Córdoba, bueno, hasta Cundinamarca, ¿les sonará familiar que del 87 al 94 les invadieron la finca? ¿No es cierto que sí? ¿Les sonará familiar cómo el Estado lo único que hizo fue patrocinar la invasión comprándole a los invasores que fueron despojadores de ese propietario original? Sabrán ustedes que eso pasó en sitios estratégicos de Colombia porque son corredores históricos, como cuando yo salgo del Zulia y me vengo y bajo por la zona donde está la Gloria Cesar y sigo hasta abajo para llegar al sur de Bolívar. Nada es casualidad, todas las fincas que despojaron en la zona de San Alberto, todas las fincas que despojaron en San Martín, en Aguachica, en ese corredor que los conecta a ustedes con el Magdalena Medio, son corredores estratégicos de guerra. Y van a activar lo mismo. El INCORA los premió por despojadores y le pagó al propietario de la finca su predio a la 1/5 parte del precio a 5 y 10 años con bonos del Estado. Chéverísimo el Estado colombiano. Pero la narrativa dice que este es un país de terratenientes, que hay que seguir repartiendo. El Estado colombiano ha repartido toda la vida, sí, bien, regular, mal. No es repartiendo tierra, entregue. Si usted no le da al campesino la posibilidad de asociarse y engancharse de uno que tenga una productividad muy grande, van a vender la tierra. Esos antiguos invasores del 87 al 94 la vendieron. ¿A quién se la vendieron? A un pequeño campesino que hoy llevan 10 años despojando con la ley de víctimas y restitución de tierras diseñada por esta señora que hoy es ministra y por el de la Agencia Nacional de Tierras. ¡Qué casualidad! ¡Oh! Todos los que vendieron que eran antiguos invasores llegaron diciendo que eran víctimas de los paramilitares. ¿Para qué justicia? Si a uno le escriben la biografía, lo que dicen de mí, yo les digo a qué horas he cometido tantos crímenes y tuve 4 hijos y soy empresaria y me he quebrado porque digo que no hay mejor doctorado que una quiebra y he salido adelante y este país no nos lo vamos a dejar arrebatar, pero este país además tiene que entender
que es con autoridad y orden, y hay que enderezar el rumbo. Lo que van a inaugurar con la cumbre agraria fue el mismo paro del 2014, cuando bloquearon toda la comida y nos costó 9 billones de pesos. En esa cumbre agraria hubo varios movimientos que aparecieron. Entonces apareció PCN, el de Francia Márquez, el CRIC, que no puede faltar, porque 1 millón de hectáreas son insuficientes, necesitan más, porque además no pagan predial, el predial lo pagamos todos nosotros, ni los resguardos ni los colectivos pagan predial y quieren más, y los alcaldes no les importa ampliar cuando necesitan el billete de la nación. Chéverísima la distribución de la tierra en Colombia, distribución de la tierra en Colombia, que campesinos, que indígenas tienen 31 millones, negritudes 5 y propiedad privada 46. A ver, no les gustan las cifras, ¿no es cierto? Porque siguen construyendo una falsa narrativa. Ustedes tienen que estar aliados con todos los gremios del sector productivo. Ustedes, los transportadores de las mercancías de este país, los transportadores agrícolas, ganaderos, con todos los gremios de este país, incluida la ANDI, porque a veces yo veo al Consejo Gremial muy blandito, siempre pensando que vamos a conversar a ver qué logramos. A ellos no les importa, a este gobierno no le importa llevar este país al traste. Ojo con cumbre agraria, yo voy a empezar a develarles quiénes son. Ojo con la marcha del 27 de septiembre, donde se van a inaugurar, a mi juicio, y al de Carlos Alonso Lucio, de las milicias urbanas, rurales y urbanas. Hay que ver cómo se van a pegar con las primeras líneas y hay que ver cómo le vamos a frenar todos estos decretos una vez salgan a la luz, como pagarle 1 millón de pesos a los bandidos y a los vagos cuando un soldado regular de Colombia no se gana ni 400.000 pesos, como darle coimas a todos los que se porten mal. Esa forma de disfrazar una guerra civil que van a propiciar es la forma nuevamente de crear una historia falsa sobre una realidad que vivimos todos los días y que la viven ustedes en el territorio de Colombia. Y esta marcha del 27 de septiembre, a un mes de unas elecciones del 29 de octubre, donde se va a materializar la autodestrucción del pacto histórico, porque se acaban los resultados, porque van a perder las elecciones, porque no las van a ganar en las ciudades grandes. Pero ojo, ellos siguen vivos viendo cómo implantan ese vacío revolucionario de maldad, porque no es para bien de la sociedad. Entonces, aquí hay que hacer como el soldado avisado. Información, fuerza pública, estar de la mano del ejército y de la policía, independiente del gobierno que sea, porque las instituciones tienen que sobrevivir a los gobiernos, estar allí todo el tiempo, así como ustedes han grabado esa cantidad de bandidos y degenerados en las calles, hay que seguirlo pasando para que la gente sepa lo que se sufre. Todos ustedes conectados con el sector productivo de la sociedad, porque aquí hay que resistir, no como ellos. La resistencia de ellos, como les digo yo, sería la autoridad y el trabajo. Eso sí no les gusta, ¿no? Nosotros a resistir un pésimo gobierno, a enfrentar unos decretos de extinción de dominio que desconocen la propiedad privada como si aquí viviéramos en el peor estado comunista, a enfrentar unas marchas ya no financiadas por el narcotráfico, sino además del narcotráfico por el Estado colombiano. Eso es abiertamente ilegal, inconstitucional y los vamos a enfrentar. Y yo les pido que vean en mis redes la intervención que hice hace 2 días en el Congreso de la República, porque uno cree que cediéndoles ellos van a estar tranquilos. No, hay un proyecto de ley que legaliza las guardias campesinas, porque no les importa haber hecho lo que hicieron en los Pozos Caquetá, donde los divamordiscos se disfrazaron de guardia campesina, que además es ilegal, absolutamente ilegal. Y degollaron a un policía y hubieran podido matarlos a todos. Y el Estado colombiano arrodillado. Eso no puede volver
a pasar en Colombia. Entonces preparémonos, porque no va a estar fácil, pero ya lo hemos vivido en otras épocas y en otros tiempos. Por fortuna, como no me importa lo que digan, por fortuna, Perú revivió. Por fortuna, en Chile, después de esa sobredosis de imbecilidad colectiva donde acabaron con un país porque se aburrieron de vivir bien, va a ganar una persona honorable y decente que le metió su vida, que es José Antonio Casta. Por fortuna, en Argentina se van a sacudir de la casta. Vamos a seguir con tesón, enfrentando a los Maduros, a los socios de Maduro, que son peligrosos y están aquí. ¿Qué tal el loco Nicaragua? Hay que enfrentarlos. Y a Cuba, que desafortunadamente se quedó siendo la isla del mal. ¿Queremos ser libres? Sí. ¿Tenemos derecho a ser libres? Sí. ¿Tenemos propiedad privada? Sí. ¿Queremos ser prósperos? Sí. ¿Queremos ayudar a la gente? Sí. Entonces, que este sea el inicio de la creación de conciencia de lo que vamos a enfrentar en Colombia, que no vamos a tener miedo y que esta patria no nos la vamos a dejar quitar. Muchas gracias. Fede Transcarga, Federación de Empresarios del Transporte de Carga.